Ese cáncer, el caso del constituyente Rodrigo Rojas, reabre el debate sobre la probidad y la transparencia en organismos de representación pública. Ahí salen varias preguntas sobre este caso. ¿Se pueden exigir estándares mínimos si aún no existe un reglamento? En el caso de la Convención Constitucional, de este y otros casos que afectan la fe pública. Vamos a estar conversando esta hora con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Gloria, muchas gracias por esta conversación. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de estas cosas que no siempre son agradables, pero tienen que enseñarnos muchísimo sobre el futuro. No son para nada agradables y ojalá no existieran, pero existen y hay que hacerlas visibles, digamos. Vamos a estar hablando del tema del convencional constituyente Rojas, pero también de otros temas, por ejemplo, lo que está sucediendo en los municipios, la investigación en Vitacura. Gloria, quiero comenzar con este tema. ¿Cuál es tu opinión de lo que fue ayer la medida que tomó la mesa de la Convención Constitucional con respecto a Rodrigo Rojas Vade de entregar y hacer la denuncia al Ministerio Público por un punto de tantos que se abren con esta historia, que es la de su declaración de patrimonio? Recordemos que hay una declaración de patrimonio que habla de una deuda por el tratamiento contra el cáncer que obviamente no existe. Exactamente, porque además hay una declaración jurada que hacemos todos quienes tenemos que hacer declaraciones de intereses y patrimonio. Claramente hacemos una declaración y damos fe de aquello, ¿no? Si se miente en esa declaración se comete una falta ahora y en el fondo eventualmente un delito. Ahora, lo que hay que pensar y que es importante señalarlo también, porque en general las declaraciones de intereses y patrimonio están bajo la potestad de la Contraloría General de la República y los organismos públicos en general. Pero como se trata de un órgano muy particular, que es la Convención Constitucional, donde no hay ningún órgano público que tenga potestad sobre este, que es básicamente por lo inédita que es la Convención, entonces es difícil que esto existe. Por eso es importante la decisión que toma finalmente la mesa de la Convención ayer, que es poner estos antecedentes a disposición del Ministerio Público de manera tal que se pueda investigar qué es lo que ocurrió ahí. Claro. Y eventualmente hay que mirar en los próximos días si hay algún otro tipo de denuncia más asociado a que se haya utilizado la mentira eventualmente durante un periodo de campaña y durante distintas actividades públicas respecto a una enfermedad que no era tal. Claro, porque aquí hay un tema que es bueno recordar a quienes nos ven hasta ahora, Gloria, en términos de renuncia o expulsión, recordando que la Convención Constitucional está instalándose y creándose, porque de hecho el jueves se comienza a discutir y votar en general su reglamento. O sea, estamos en una institución que este tema lo toma bien, no quiero decir desprevenido, pero sí en pleno rodaje para finalmente constituirse como un órgano que pueda tomar este tipo de medidas administrativas, por ejemplo, con respecto a la probidad y transparencia. Había un trabajo de la Comisión de Ética, pero de todas maneras falta ese reglamento que es clave. Así es. Bueno, discutíamos hace un rato atrás, de hecho, en el matinal de este mismo canal, en la práctica que creo que es importante considerarlo así. Menos mal y nos enteramos más hacia el principio de este proceso que hacia el final de este proceso. Lo bueno del principio de este proceso, y aún en estos días que se está discutiendo el reglamento, es que se pueden considerar algunas cosas y se pueden tomar algunas medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Se pueden establecer medidas reglamentarias más duras respecto a, por ejemplo, la mentira en este tipo de situaciones y en el fondo y finalmente las decisiones que la Convención pueda tomar ahí, pero también se debiera poder generar, a propósito de que existe ya a estas alturas una cierta transversalidad en la idea de que este convencional deberá salir de su cargo, cuál es la medida de reemplazo. Al parecer existe efectivamente un vacío legal respecto a cuál sería el mecanismo de reemplazo sobre este convencional constituyente, y entonces sería muy buena idea que en la práctica se genere a través probablemente del Parlamento, añadiendo una reforma, algo a la reforma constitucional que ya se había aprobado específicamente para establecer el mecanismo de reemplazo. Yo creo que esas señales son las señales correctas. Hay que cuidar el proceso constitucional. El proceso constitucional finalmente es el camino institucional que encontró nuestro país a través de un plebiscito que lo refrendó para poder resolver los conflictos que emanaron del estallido social. Entonces hay que generar todas las condiciones necesarias para que ese proceso constituyente llegue a buen puerto, que la confianza en la ciudadanía esté depositada en lo que ahí está ocurriendo y todas las medidas que haya que tomar justamente para, en el fondo, para ser drásticos con situaciones irregulares que no corresponden con eventuales delitos, hay que hacerlo y de manera clara. Quiero andar en ese fondo, en cuidar el proceso constitucional, como tú decías, Gloria, y quiero ir a los factores. ¿Por qué, a juicio tuyo, y con esa frase, es necesaria la salida de Rodrigo Rojas Vade tras esta situación, este hecho y esta mentira, finalmente? Pongámosle el nombre, es mentira. Claro, primero, claramente hay una posición transversal, me da la impresión, sobre este punto. Yo creo que ya no hay dos opiniones en esto.
Lo segundo que creo que es importante es que cuando hay un daño a la fe pública, particularmente en momentos donde la confianza en las instituciones es lo que en parte nos trajo acá, la desconfianza en general, Sí. yo creo que ser claros con este tipo de situaciones me parece que contribuye a la propia confianza, contribuye en el fondo a la confianza misma en el proceso y a poner el foco además en algo que es bien relevante y que tiene que ver con que aquí lo que se va a empezar a discutir en las próximas semanas es la discusión sustantiva sobre contenido de la Convención Constitucional. Y ojalá estemos todos disponibles a estar mirando permanentemente lo que ahí está pasando y no concentrados en otros temas Claro. y en otras cosas que en el fondo le hacen daño al proceso. Por lo tanto, me parece que hay una básica lógica de sensatez respecto a lo que ahí debiera ocurrir. Claro, porque aquí hay que concentrarse en el trabajo, en el objetivo que es la propuesta de nueva constitución que tiene que hacer la Convención Constitucional. Evidentemente, en el desarrollo de estos meses que lleva la Convención, se ha aprendido de que pueden haber polémicas, pueden haber declaraciones, pueden haber peleas entre un sector u otro, pero hay que llegar a un equilibrio entre que exista eso, ojalá lo menos posible, pero sabemos que se va a dar, pero que pueda seguir el trabajo. Y aquí me imagino que con Absolutamente, este de tema en hecho, particular es bien insolayable eso. absolutamente, de hecho, la lógica es, y el conflicto es inherente además a la democracia propiamente Claro. tal, por lo tanto uno supone que va a haber mucho debate, algún conflicto en relación a alguna temática en particular, a lo mejor en los procesos deliberativos en algunos ámbitos van a ser fáciles de sostener y en otros van a ser mucho más complejos porque van a ser materias mucho más en el fondo densas y donde hay distintas miradas probablemente ideológicas y políticas, pero al final del día lo que hay que tratar de rescatar es que aquí hay un proceso deliberativo importante y un mecanismo institucional para resolver las diferencias en nuestro país. Entonces, ante todo hay que cuidar la convención. Y dicho eso, obviamente, todas las medidas que haya que tomar para cuidar ese trabajo de la convención son relevantes. Por eso creo que es importante lo que finalmente la mesa termina haciendo ayer al final del día, que es poner a disposición todos estos instrumentos básicamente frente al Ministerio Público. Es Sí. importante lo que el Parlamento pueda contribuir también en estos días, porque creo que hay que solucionar la manera de un vacío, o sea, el mecanismo finalmente que quedó en una especie de vacío legal, porque nadie se había puesto básicamente en esta hipótesis, ¿no? Y yo creo que ahora, de aquí en más, creo que hay que empezar a pensar y a mirar más detenidamente aquello que queda como reglamento, que es básicamente la confianza en los procedimientos a propósito de lo que los convencionales decían, y luego la propia discusión sustantiva y de contenido. Y para cerrar este tema, Gloria, y pasar a otros de esta conversación, tú apuntabas que valoras lo que fue la decisión y las medidas que tomó la mesa directiva. Ojo, para ponerlo muy en la mesa, medidas que no son fáciles y en una situación para nada fácil, o sea, y bien sorpresiva, siendo que igualmente, según información que entregaba la tercera, ya la mesa directiva el viernes tenía claro que esto iba a pasar y que ya existía. Y evidentemente uno diría, hay más tiempo, hay más margen de acción. Igualmente es complejo, aunque tengas una semana, 4 días, pero de todas maneras muchos, Absolutamente. claro, pero muchos Claro, criticaron lo que fue la primera reacción de la mesa y la encontraron medio débil. ¿Tú consideras que también fue así? sí, se hablaba de una reacción más tibia. Yo creo que me quedo con lo que ocurre ayer al final del día, que finalmente tomar una decisión que era compleja, pero que en el fondo era necesaria, que era poner estos antecedentes en el Ministerio Público. Yo creo que eso empieza a ayudar a finalmente encauzar de nuevo el debate de manera adecuada. Si se demoraron más horas, menos horas, creo que finalmente va a quedar para el Sí, análisis claro, posterior. Lo importante es ser capaces de solucionar lógico. este dilema y este problema tan relevante ahora. Sí, entendiendo también que existe este punto de presión también. Ustedes no pueden hacer lo que otras instituciones han hecho en casos similares, entre comillas. O sea, hay una presión adicional a la Convención Constitucional porque la idea de una nueva Constitución también nace, y es lo que comentabas tú al comienzo, Gloria, de esta crítica hacia la falta de probidad, la falta de transparencia, la corrupción y la mentira. O sea, partimos también de eso que es el origen de esta institución que es la Convención. Absolutamente. La idea del abuso de poder, Claro. de esta idea de tener que enfrentarnos en el fondo a múltiples situaciones de corrupción y irregularidad en los últimos años, a temas que tienen que ver con la desigualdad, que de alguna manera también están presentes en este caso, ¿no? La desigualdad respecto a la atención, respecto a una enfermedad específica. En fin, yo creo que tenemos que ser muy claros en que cuidando el proceso constitucional, que es lo que corresponde, ojalá se generen las medidas adecuadas para que volvamos a la discusión sustantiva, ¿no? Y si eso implica tomar medidas drásticas, es lo que corresponde hacer y en eso hay que apoyar lo que la mesa de la convención, además una mesa ampliada hoy en día, vaya haciendo. Claro, porque finalmente cuando se pierde la probidad, cuando hay falta de transparencia, se pierde la confianza y sabemos que recuperar esa confianza
Es muy difícil y quiero ir a otro tema que está relacionado en términos de instituciones, lo que ha sido la investigación en municipios, específicamente en el municipio de Vitacura. ¿Cómo han visto ustedes desde la organización, desde el Consejo para la Transparencia, lo que ha sido este caso? Porque aquí hay un tema, a ver, para ser súper objetivo, una investigación, las instituciones tienen que funcionar, hay presunción de inocencia, pero los antecedentes y especialmente lo que yo pude ver en el Consejo Municipal de Vitacura es que aquí de todas maneras hay algo muy raro. Sí, yo creo que hay que, como bien decían, ¿no? Más allá de cómo las instituciones estén funcionando y cómo la justicia finalmente haga lo propio en la investigación que corresponde, yo creo que lo que es relevante es que tenemos que generar una preocupación por las señales que hemos visto, ¿no? Relevantes sobre lo que ocurre en el mundo local. Así como es importante que los municipios cuenten con, en el fondo, capacidades para poder enfrentar y para poder dar solución a las demandas más inmediatas que además en general presentan los ciudadanos. Las personas que recurren a los municipios finalmente se enfrentan a la primera cara del Estado y por lo tanto es muy relevante hacer un trabajo adecuado respecto a la capacidad de respuesta que tienen los municipios. Pero así también hay que ser más exigir, o sea, hay que exigir de mejor manera y de mayor manera además estándares de probidad y transparencia justamente porque se trata además de gobiernos que trabajan directamente con la población. De ahí donde yo creo que tenemos una preocupación. Y un dato nomás, sí, a propósito de que parte de lo que se ha instalado como discusión es la figura de estas corporaciones municipales, ¿no? Estas corporaciones municipales que en algunos casos son de derecho público, en otros casos la ley permite que sean de derecho privado, pero cuando son de derecho privado, en muchos casos, aunque administran recursos públicos, se terminan transformando como una caja negra respecto al funcionamiento. Por lo pronto, por ejemplo, y nosotros acabamos de levantar en el Consejo para la Transparencia un estudio en la materia, hay varias corporaciones municipales que no quedan bajo la ley de transparencia y acceso a la información. ¿Qué significa eso en la práctica? Sí. Que no tienen obligación en materia de transparencia activa, claro. Por ejemplo, no se les puede pedir, o sea, no se puede hacer solicitudes de derecho a acceso, y ahí es donde tenemos imposibilidad de entrar. Cuando uno genera normas en materia de transparencia para poder ponerlas a disposición de la ciudadanía, lo que uno le da a la ciudadanía es una herramienta para controlar y hacer exigible la rendición de cuentas, controlar a la autoridad y eventualmente también combatir la corrupción. Aquí también podemos tomar una conclusión con lo que sucede en municipios que tienen estas corporaciones, que insisto, tienen que ser investigados, pero de todas maneras tienen ese flanco, que no son reguladas, que la ley que regula al municipio no regula esa corporación. Y ahí hay el problema y la brecha, digamos. Y me imagino que lo que se basa eso es la autorregulación. Y tenemos claro que la autorregulación a veces termina siendo débil en este caso cuando hablamos del aparato público, ¿para qué decir? No. Yo creo que generar mecanismos, le vamos a llamar accountability o rendición de cuentas, es muy clave justamente para poder controlar situaciones de irregularidad. Y en la base, digamos, el desde. Exacto. Las democracias en el mundo generan estas como pesos y contrapesos, ¿no? Agencias entre sí, el Consejo para la Transparencia es eso, la Contraloría es una institución de esas características, es decir, instituciones que se generan de alguna manera el contrapeso para hacer el control social o el control que corresponde sobre ciertas instituciones, ¿no? Esas son como agencias de control. La ciudadanía cumple un rol muy fundamental también. Y mejorar los instrumentos de estas características es muy importante porque en la práctica la ley también muchas veces echa la trampa y la lucha contra la corrupción es una tarea permanente en ese sentido, ¿no? Ir modificando las instituciones que tenemos. Yo creo que en Chile hemos avanzado, por ejemplo, en materia de lobby, en materia de acceso a la información pública, transparencia, las propias declaraciones de interés y patrimonio, pero yo creo que tenemos que avanzar. No solamente en ir siempre mejorando la institucionalidad, entender que la lucha contra la corrupción es una tarea permanente y hay que ser drásticos con ello, sino que también ir generando mejores condiciones para que la ciudadanía pueda hacer esa tarea también. Estoy de acuerdo contigo. Finalmente se ha avanzado en términos de acceso a la información, para qué decir la tecnología, lo que ha ayudado en eso, en digitalizar lo que antes había que ir a buscar en papel y finalmente el trámite ya era taboso. Eso ha sido una gran ayuda. El problema es que muchas veces, y lo vemos por lo menos en la investigación que se tiene sobre Vitacura, se puede ampliar también a otras instituciones públicas, es que esos son esos resabios de nebulosa que existen desde hace años y que finalmente se mantienen dentro de esa falta de transparencia y esa falta de fiscalización, porque finalmente la transparencia se basa en la capacidad de fiscalizarse y ser fiscalizado. Sí, y de tener control sobre quienes ejercen el poder. Si al final es ese lo que ocurre probablemente ocurrió durante mucho tiempo en muchos municipios, es que
renovada permanentemente o de manera casi, o sea, sin ningún tipo de limitación las autoridades, se abría la puerta para que existiera una especie de feudo, ¿no? En muchos lugares. Yo creo que el límite en la reelección de autoridades locales, como lo vimos en la última elección municipal en particular, y lo vamos a ver ahora en la parlamentaria, permite también efectivamente abrir la puerta, ¿no? Y por lo tanto que más que actuar como feudos estos espacios, finalmente se abre la puerta para el control de la ciudadanía. Yo creo que eso es bien clave respecto a la renovación de autoridades. En esta última elección municipal se renovaron 190 autoridades de 345, un volumen que yo creo que no habíamos visto desde el retorno a la democracia en Chile. Y esto probablemente genera también cierto dinamismo. Mejorar los mecanismos de control que tienen los consejos municipales, propiamente tal, los concejales en particular, las propias herramientas que se entregan a la ciudadanía. Poner, por ejemplo, las corporaciones de derecho privado, que la ley permite, bajo la tutela de la ley de transparencia, pareciera clave también para poder tener mecanismos de control. Entonces, esto es una pelea constante, tenemos que seguir perfeccionando la institucionalidad que tenemos. Creo que tenemos más instrumentos ahora que hace probablemente 10 años atrás para poder combatir la corrupción, pero no es suficiente si no tenemos mecanismos de sanción adecuados y por lo tanto hay que seguir avanzando en esa materia. Ese punto, finalmente cuando el sistema de fiscalización, de monitoreo se perfecciona, concuerdo contigo Gloria, evitamos que cuando haya un cambio, volviendo a los municipios, pero podríamos hablar también de distintas reparticiones del Estado donde se cambian los cargos de confianza cuando hay un cambio de la figura política, digamos, o un gobierno. Pero cuando hay un cambio de quien lidera, finalmente se empiezan a haber denuncias, algunas llegan hasta el final, otras no, algunas son políticas, algunas tienen base técnica, pero finalmente, y con esta amplia renovación que se dio, bueno, por la ley que impedía también lo que es la reelección, se ha visto mucho esto, Viña del Mar, Maipú, pero las denuncias siempre han existido, siempre se dan con el cambio de alcalde o alcaldesa. Lo que pasa es que aquí ya se ve una cosa bastante más generalizada y que preocupa más. Claro, porque son muchos los alcaldes que se renovaron y probablemente hay una explicación en esa línea, pero también una explicación que tiene que ver con los instrumentos que hoy en día existen. Lo importante es que de comprobarse un eventual delito, en cualquiera de los casos que se ha señalado, ojalá las sanciones sean adecuadas para que. Y esto lo digo mirando también lo que ocurre en la experiencia comparada, ¿no? Para que un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública funcione bien, es decir, no solamente normas, sino que instituciones, tiene que haber también mecanismos de sanciones, parte de los eslabones de esa cadena, ¿no? Tiene que investigarse, tiene que haber instrumentos para descubrir este tipo de cosas, pero también tiene que haber sanciones adecuadas. Y creo que ese ecosistema en materia de transparencia e integridad pública es finalmente el que nos va a sacar también lentamente, probablemente, porque la recuperación de la desconfianza es una tarea lenta, pero yo creo que tenemos que apostar por ese camino. Finalmente, esto tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Y creo que ese es el trabajo que tenemos que comprometer todas las instituciones, los medios de comunicación, los actores de la sociedad civil en general, en apoyar. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, chao. Abrazo. Hacemos una pausa.